Impecable. Impecable, mirá. No cualquiera. ¿Cómo andás? Siempre bueno, nosotros nos conocimos en otro momento de la vida, siempre era Javier Milei economista. ¿Hoy qué? ¿Javier Milei qué? El gladiador de la libertad. Bueno, pero eso lo fuiste siempre, ¿no? Bueno, pero digamos, ahora con algunas responsabilidades adicionales. ¿Te gusta que te digan Javier Milei, diputado de la Nación? No. 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 Todavía no me acostumbro a ese rótulo y la verdad es que prefiero que me sigan tratando como siempre. O sea, una de las cosas que a mí me produce mucho rechazo o me choca es que, ¿entendés? Si vos me conocías de antes y hablábamos así, digo, ¿por qué ahora me tratás de usted, por ejemplo? Es una cosa que todavía no logro, digamos, o sea... aceptarlo. Claro, nada, me des, o sea, te pongas a hablarme de usted ahora y digo, pero Manuel, ¿qué te pasó? O sea, digo, sería raro, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, imagínate, debe resultar raro de todas maneras entrar al Congreso o estar en una sesión, hablar en una sesión, digamos, me parece que son cosas que te deben todavía resultar extrañas. En realidad, digamos, estoy tan comprometido con lo que estoy haciendo que lo entiendo como parte de esa lógica. No, digamos, no me... Digo, aparte, esto también es un ejercicio interesante, porque una de las cosas que yo hice a propósito en mi reciente libro, perdón que lo mencione, el Camino del Libertario, la parte 3 tiene mis discursos. ¿Y por qué dejé los discursos? Para que puedas chequear que lo que estoy haciendo ahora es lo mismo que dije durante la campaña. O sea, es como te dejo un testimonio para que chequees que todo lo que estoy diciendo, digamos que todo lo que estoy haciendo está en línea con lo que siempre dije. Porque me parece que eso es bueno, dar un testimonio y guste o no, guste más o guste menos, decirle la verdad a la gente. Yo digo, una de las cosas que me parece deplorable de la política es gente que negocia sus convicciones o la visión que tiene de la realidad porque las encuestas dicen. Y la verdad es que esa metodología de trabajo a mí no me gusta. Bueno, de hecho ha sido responsable esa metodología de cómo estamos hoy en algún punto, ¿no? El guiarte siempre por el número o por el año electoral o por en qué lugar querés en la lista. Sí, pero el problema es que eso termina siendo inconsistente. O sea, porque aún, digamos, cuando las preferencias de todos los individuos fueran coherentes, eso no te garantiza la coherencia en el agregado y entonces me parece que uno, digamos, si mira una encuesta tendría que ser como una foto de la realidad y vos tendrés que tener una idea de dónde llevarla. El problema es que lo que veo es que hay mucha gente que no tiene claro dónde quiere ir. Los veo más interesados por estar en el poder o por lograr un cargo que por transformar verdaderamente la Argentina. Es decir, a mí el otro día en un programa me decían, no, bueno, pero si usted no amplía su alianza y no contempla más cosas, va a perder. Le dije, y mirá, antes que, digamos, ser parte de una estructura electoral, digamos, que por definición va a fracasar, prefiero perder. Porque no quiero, digamos, o sea, no es el cargo, lo que yo quiero es transformar la Argentina, quiero contribuir para que este país sea mejor. Y entonces, si voy a estar en una estructura con gente que en realidad, digamos, patea en contra, ¿para qué quiero, digamos, llegar al poder? O sea, a mí, la verdad, digamos, ¿cuál sería el problema? O sea, ya estás hablando como candidato a presidente. ¿Vas a ser candidato? Sí, claro, es decisión tomada. Eso es decisión tomada. Bien, 2023. 2023, sí. Y ahí el punto es que, la verdad, digo, porque ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si pierdo? ¿Qué me importa? Seguiré dando conferencias y haciendo las mismas cosas que hago siempre, así que ¿cuál es el problema? Yo entiendo que para los Bueno, parásitos... es un desgaste, ¿no? También. Sí, pero yo entiendo, Méndez, que para los parásitos de la política que no pueden convalidar sus ingresos, digamos, los formales con el nivel de vida y que no, además, no podrían convalidar esos números a mercado, les resulte raro mi posición, pero digo, yo toda mi vida... y lo sigo haciendo, me vivo de ganar el pan con el sudor de mi frente, por decirlo de alguna manera, y que es sirviendo al prójimo
con bienes de mejor calidad a un mejor precio. O sea, en ese sentido, esta gente, nada, digamos, o sea, yo no sé si es que les gusta tanto el poder, porque en el fondo, digamos, les sirve para hacer algo, cosas que no podrían hacer en condiciones normales. Entonces, esa puede ser una explicación. La otra es porque, digamos, les gusta, digamos, o sea, figurar. Y la otra es porque son unos chorros y, digamos, y tienen un nivel de vida que en condiciones normales no la podrían justificar. Ahora, en esta, vos decís, bueno, yo quiero, efectivamente confirmás que vas a ser candidato a presidente en el 2023. Muchos dicen, bueno, es testimonial en definitiva, ¿no? Porque él sabe que no va a ganar, entonces lo hace por una cuestión de marketing. ¿Vos lo haces por una cuestión de marketing o efectivamente vas a tratar de dar el batacazo y a intentar asumir el 10 de diciembre de 2023? Si fuera testimonial mi candidatura, no estarían todo el tiempo haciéndome operaciones, ¿no? O sea, viven haciéndome operaciones. El otro día fue muy interesante, digamos, cómo, por ejemplo, Tata Joffre mostró, digamos, la opereta que me montó Larreta con un consultor político, Katterback, uno se vino de poliarquía, ¿no? Sí, digamos, verdaderamente vergonzoso como repudiable, como denostó a los argentinos de bien, a los argentinos de trabajo. Pero claro, digamos, además con un aire de superioridad y menospreciando a la gente como que eran incapaces y que los trató de incapaces, de brutos, sí, y entonces por lo tanto terminaba condenando también a un tipo de trabajo, o sea, un comentario muy muy clasista, muy despectivo hacia la gente. Votantes, ¿no? Sí, pero digamos, o sea, parece que los números le ponían también menospreciaba, digamos, el trabajo que estoy haciendo yo, digo, o sea, y la verdad es que también me parece que es complicado el hecho de que están usando los recursos públicos para atacar a otra persona. Esto, digo, yo ya lo había dicho en su momento. Bueno, ahora, digamos, o sea, se van a empezar a conocer más cosas cada vez, ¿no? Entonces... ¿No te da miedo eso? No, porque estoy limpio. O sea, ahí hay un tema, ¿no? Porque yo, digamos, cuando arranqué este proceso, una de las personas que digamos, en su momento, digamos, me ayudaba y me hacía comentarios, porque esto es todo remar a pulmón, ¿no? Porque, digamos, entonces... después la persona, digamos, ya consiguió un laburo, digamos, y ya, digamos, no podía colaborarme así. Y una de las cosas que me dijo es, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y la buena es que me revisaron hasta el ADN y no encontraron nada malo. Entonces yo dije, uy, qué bueno, no, eso es lo malo, porque entonces te lo van a inventar. Y de hecho me han inventado cosas, han hecho cosas, y la usina siempre tiene el mismo formato, ¿no? Es más, el formato con el cual, digamos, o sea, Katterback me ataca tampoco es nuevo. Es el esquema de campaña que tenía Hillary Clinton ensuciando a Trump. O sea, con lo cual hasta ni siquiera son novedosos, o sea, ensucian de la misma manera. Vos antes apuntabas a Marcos Peña cuando Macri era gobierno en este tipo de operaciones, ahora lo haces con Larreta y te pregunto, el kirchnerismo. Pero de hecho, ¿no hay del kirchnerismo contra vos? A ver, tampoco? pero de hecho, digamos, o sea, Marcos Peña, digamos, es un gran difusor de una mentira que también, digamos, repiten ahora, digamos, la gente que, digamos, está en Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, porque, digo, se la pasa, digamos, diciendo que yo lo criticaba porque era empleado de Massa. Y la verdad es que, digamos, o sea, no, lo criticaba porque es un pelotudo, perdón el término, pero entonces, o sea, por eso lo criticaba, no porque, digamos, o sea... Y el tipo, digamos, o sea, o gente que, digamos, o sea, montó determinadas persecuciones porque dicen que le arruiné la carrera política. Si no hubieran hecho mal las cosas, yo no los hubiera criticado, o sea, porque yo digo, cuando tengo que considerar que algo, digo, y eso
he dado pruebas sistemáticamente, o sea, y a mí me importa un rábano. Y si yo creo que hay algo que está bien, lo reconozco, y si creo que hay algo que está mal, digamos, voy a golpear, o sea, y los hechos, o sea, me dieron la razón. El 28 de diciembre del 2017 fue el inicio del fin del gobierno de Macri. Entonces, digo, y fíjate que, digamos, esta gente, digamos, ahora volvieron, digo, porque viste, digamos, o sea, vos vas teniendo reuniones, entonces, y en las reuniones privadas hacen eso. Y después también me acusan de que a mí me financia Urnequian, lo cual es falso. Yo el día 9 de diciembre, tal cual lo había prometido en campaña, renuncié a mi trabajo. Entonces, cuando se da el acto administrativo por el cual a partir del día 10 a las 0001, ¿sí?, arranco en mi rol de diputado, yo ya había renunciado a mi trabajo en el sector privado. Entonces después dicen, no, bueno, pero te sigue dando, digamos, no conocen a Eduardo. O sea, evidentemente. O sea, porque aparte fue muy gracioso porque cuando me metí en esto, me llamó y me dijo, ¿hacía falta que te metas en este quilombo? O sea, con lo cual no fue, digamos, o sea, le diría que no fue algo que le cayó simpático. Y de hecho yo, para no tener problemas con la compañía ni nada por el estilo, entré en, lo que hice fue... Pero tenías pedido licencia, vos, ¿no? Sí, licencia sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo, sí. Y después, obviamente, que si lograba entrar a la Cámara, renunciaba, digo, básicamente porque podría haber habido algún tipo de conflicto de intereses. Entonces yo, digamos, directamente por una cuestión de transparencia... Claro, lo que pasa es que la gente dice lo de Urnequian porque lo que dicen es, bueno, este tipo nunca puede ser presidente porque necesita dos cosas, guita y estructura. Y evidentemente, si tiene posibilidad de algo es porque alguien le da la guita o porque alguien le presta la estructura. En tu caso, ¿cómo es? A ver, nosotros tenemos una... Bueno, primero lo pueden mirar en la campaña, los números están. Nosotros la plata que nos tocó para la campaña, de hecho la aplicamos y se ve con claridad en el tema de los actos. O sea, porque para nosotros eso es un evento muy importante. Después hay un montón de otras cosas que nosotros no gastamos un mango porque no lo necesitamos. Digo, redes sociales, yo no gasté un solo centavo, ni siquiera promociono alguna publicación mía en el Instagram. Sí, con tus cuentas bastan, ¿no? No, claro. O los actos en Parque Lezama, por ejemplo, la gente va espontáneamente. Claro, exacto. Entonces, nosotros en ese sentido, sí, y además también, digamos, tuvimos suerte. Esto es importante también. Miren lo que pasa, esto es genial. Nosotros teníamos que hacer el acto de cierre de campaña. Entonces, yo quería volver a Parque Lezama, porque es espectacular, el lugar es espectacular. Y entonces yo quería volver a Parque Lezama y me dice, no se hace eso. No se hace. O sea, esas cosas no se hacen, no podés repetir el acto en el mismo lugar. Entonces dice, bueno, vamos al Luna Park. Pero el problema del Luna Park es que es chico para lo que nosotros convocamos. O sea, no podés meter 15.000 personas en el Luna Park, digamos, o sea, ponele. Entonces, yo la verdad es que decía, no, pero digamos, o sea, no nosotros, digamos, hacemos otro tipo de actos, porque el Luna Park está buenísimo, pero nosotros lo hicimos, por ejemplo, cuando fue el día de la elección. Pero en realidad te tenías que anotar. Claro. O sea, no podían ir todos. Y aún así, digamos, se desbordó igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, entonces, querían hacer el acto. Entonces no pudimos porque estaba Luciano Pereira. Uh-huh. Y esto fue buenísimo, porque cuando vos haces un acto, lo más caro de todo es las luces, la técnica, el escenario, digo, todo el montaje. Sí, la parte técnica. Sí, eso es lo más caro de todos. Y Luciano Pereira terminaba el sábado. Entonces el domingo lo desarmaban todo. Entonces pagamos la penalidad de dejarlo un día. Claro, hicimos el acto pagando la penalidad, o sea, fue increíble. Estaba con ustedes la suerte ese día. Sí, el uno parece que el uno juega, digamos, o sea. Totalmente. Es como el día que nos mandaron a hacer el acto de Parque Lezama y jugaba Argentina-Brasil. Y llovía y dejó de llover y se suspendió el partido Argentina-Brasil, o sea... Eso fue una carambola. Bueno, pero ¿sabes qué? En Córdoba nos pasó lo mismo.
cuando era el acto, digamos, diluviaba y dijimos, lo hacemos igual. Entonces, o sea, fue mi hermana para, digamos, estar con las cuestiones técnicas para decirle que se haga igual, o sea, que buscáramos alguna forma de que se pudiera hacer, y a la hora, 2 horas dejó de llover. Qué bárbaro. Miriam, ¿alguna pregunta para Javi de la gente? Sí, comenzamos. Dice, buenas tardes, pregunta para Miller. Kachanovsky dijo sobre su propuesta de dolarización que es inviable sin reservas y con déficit fiscal. ¿Es así? ¿Se puede hacer igual con alguna salvedad? Mira, una de las cosas que a mí me sorprendió en este debate es, la primera es, el problema del déficit fiscal se arregla con política fiscal. O sea, si vos lo querés arreglar con política monetaria, me estás diciendo que querés usar el señoriaje. Y el señoriaje es una estafa. Es decir, entonces habría que ver si, digamos, quienes hacen el argumento del déficit fiscal están a favor de estafar a la gente con el señoriaje. O sea, los problemas de política fiscal se arreglan con política fiscal. El problema de inflación se arregla con política monetaria. La realidad es que Argentina no tiene, digamos, demanda de dinero. Por lo tanto, o sea, por eso vive en una inflación recurrente, porque la gente desprecia el peso. Y la otra cosa que a mí me resulta sorprendente es que la gran mayoría de los economistas sean tan chatos que no entienden la hoja de balance. Tiene 2 bases monetarias y media el Banco Central en títulos públicos. Por lo tanto, digamos, eso se podría utilizar tranquilamente para canjearse en una reforma estructural, y eso, digamos, o sea, podrías sacar del mercado 2 bases monetarias. ¿Qué me contás? Es decir, en el fondo, me parece que están todos muy flojitos en la lectura de los balances del Banco Central. O sea, son bastante, los que veo que son críticas en el plano monetario muy rudimentarias, que igual es más, en un caso es muy interesante porque había una persona muy encendida también con estas cosas, pero como ahora yo lo propuse, ahora no. Y están todos estos problemas, ¿no? O sea, entonces ahora, queda claro que algunas de estas ideas, entonces, ¿dónde están las verdaderas usinas? Pero ¿por qué dolió tanto el tema de la dolarización cuando lo propusiste? ¿Por qué generó tanto revuelo? Por un lado lo metiste en la agenda y por otro lado se llenó de ofendidos. Bueno, ¿porque ya esté primero? No, bueno, sí, el hecho de que lo plantees primero y que, digamos, logres instalar en el tema, digamos, eso los violenta mucho a los políticos. Y obviamente, así como, digamos, hacen operaciones con encuestas y todas esas cosas, también tienen economistas que responden a esos intereses. Entonces les ponen plata para que critiquen. Digamos, o sea, a mí no me molesta, o sea, que sigan discutiendo. O sea, yo las tengo tipificadas las 10 críticas que me hicieron y verdaderamente son de un nivel paupérrimo. Ahora, Javier, también hablaste de los planes sociales. Y primero me gustaría que me ratifiques o no, vos planteaste la idea de descentralizar los planes sociales, diciendo que los vas a mantener, pero se los vas a dar a los intendentes, sacárselo a las organizaciones sociales tal cual como está planteado ahora. ¿Esto es así? ¿Vos mantendrías los planes? ¿Qué política tendrías en esa área? A mí, o sea, a ver, una de las cosas con las que tengo que luchar recurrentemente es contra la falacia del hombre de paja. O sea, eso es un argumento típico de la izquierda y, digamos, y muchos economistas, digamos, los he visto argumentar así esta vez. La realidad es que aún, digamos, o sea, si vas y buscas política económica contra el reloj, nunca los planes sociales fueron la primer línea de ataque en un ajuste. Nunca. Porque en realidad yo considero que los beneficiarios de los planes sociales no son una manga de vagos parásitos HDP, no, en realidad son víctimas de los políticos ladrones. Es decir, ellos son son víctimas del sistema. Entonces vos tenés que, digamos, ir a la causa, no al efecto. Ese es el primer punto. Por lo tanto, o sea, y esto, digamos, o sea, hay libros, hay material mío que tienen casi 10 años que digo lo mismo. O sea, por lo tanto, eso algunos lo usan, Milei cambió. No es que yo cambié. Digo, yo siempre dije lo mismo, lo que pasa que antes me acusaste de algo que no dije y ahora cuando lo digo me acusás de causar, de haber cambiado, cuando en realidad la realidad es que mentías. Ese es ese primer punto. Segundo punto,
hoy los planes se usan como una herramienta de extorsión. Es decir, entonces, digamos, extorsionan al gobierno con ese tipo de cosas. Y además, vos no tenés la certeza que el plan llegue a quien tiene que llegar. Porque en realidad el que conoce cara a cara a la gente es el intendente. Entonces, la realidad es que quien mejor conoce a la gente de su lugar es el intendente. Que además fueron elegidos por voto popular, no así los líderes de las organizaciones sociales. ¿no? Eso es un buen punto. Que de hecho cuando van a elecciones sacan menos votos que los planes que manejan. Entonces, y eso pasa siempre. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, eso se convirtió en una herramienta de extorsión y la verdad es que me parece que si uno está verdaderamente comprometido con la política social, que la hagan los que tienen más acceso directo. Entonces, si a vos se te escapa uno y se te fue a la capital, es un problema tuyo y ahora tenés, digamos, o sea, vas a tener que enfrentar algún tipo de problema, digamos, como consecuencia de hacer algo así. Entonces vas a tener todas esas quejas repartidas, por ejemplo, en más de 130 municipios, ponen en Buenos Aires. ¿Me comprendés? No tienen por qué estar viniendo a la capital federal y estar violentando tu derecho de transitar. ¿Por qué? Porque la realidad es que si ellos, digamos, hicieran esto de manera sistemática, permanente y todo el tiempo, es una contradicción en sus términos, porque no tendrías con qué pagar los planes, porque, digamos, los pagan los que laburan. Entonces, me parece que en ese sentido, esa es la posición, y después con la persona que está a cargo de lo que va a ser el Ministerio de Acción Social y Bienestar Social, la idea es que esos planes sirvan para capacitarte, para poder reinsertarse en el mercado laboral, o sea, que tengan un formato acorde a cómo los liberales vemos el problema. Sí, pero aparte hay que aclarar tanto para la dolarización como para los planes que no son medidas aisladas, ¿no? Que van dentro de un paquete de reformas estructurales. Porque a veces la gente dice, bueno, ¿y cómo lo vas a pagar? Sí, no. claro. Bueno, digamos, o sea, yo te expliqué que son 3 generaciones de reformas. En la primera parte tenés la reforma del Estado, que implica bajar el gasto público para poder bajar los impuestos. La reforma tributaria ya la tenemos diseñada. Uh-huh. O sea, digamos, se van a sacar 160 impuestos, van a quedar 10 solos. Obviamente que hay que también avanzar en la desregulación y, porque ahí tenés 70.000 regulaciones que tenés que pagar. Claro. Entonces, en ese contexto, eso va a liberar fuerzas en del mercado. O sea, los individuos van a poder hacer cosas que hoy no pueden porque están atados de pies y manos. Y otra cosa que también es muy interesante, vamos a hacer la reforma del mercado laboral, pero hacia adelante. Porque de hecho hay una flexibilización, hay 6 millones de personas que están en el mercado informal, por lo tanto, la flexibilización existe. De hecho, es más, los propios sindicalistas entienden este problema. O sea, lo que pasa que, No, y aparte no puedes tocar derechos adquiridos por una cuestión de ley. Exacto. Entonces, una vez que vos tenés eso, además podés abrir la economía. Y eso te va a asegurar que por lo menos vas a estar creciendo muy fuerte durante 10, 15 años. Y en paralelo va la reforma monetaria y financiera, que esto también lo quiero aclarar, porque también mucha gente, yo no sé si es intelectualmente deshonesta o son verdaderos ignorantes. Vos, entre las combinaciones de tipo de banca y tipo de banco central, vos tenés 7 estadios. O sea, por ejemplo, la convertibilidad es estadio 3. Tenías el dinero fiduciario que vos emitías, pero en una caja de conversión, y un sistema financiero en caja fraccionario. Por ejemplo, Ecuador en esa línea sería 4, ya no tiene su propio dinero. Después tenés formas de ir desregulando, y cambiando los esquemas monetarios. Yo, del 1 al 7, la propuesta que yo hago es 7. Es decir, yo básicamente estoy proponiendo... la libertad total, en definitiva. Sí, un sistema de banca libre, sí, o sea, totalmente desregulado, donde vos tenés un almacén de valor, donde es como si fuera una caja fuerte, pagás un fee, y tenés la banca de inversión. O sea, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, vas a un fondo y si perdés, sí, pero no se socializa la pérdida. Entonces se acabaron las corridas, no hay más corridas. O sea, se llama Banco Simon, se creó en la década del 30 en la Universidad de Chicago, entre 8 economistas, el que lideraba el proyecto era Simon, se llama Banca Simon por eso. Es un sistema anticorrida. Entonces, vos te pasás a un sistema de banca offshore, ¿sí?,
digamos, con este formato de banca de inversión y, digamos, almacén de valor, y por otra parte, libre elección de moneda. Digo, libre elección de moneda, por ejemplo, existe en Panamá. Entonces, de los 7 estadios posibles, yo estoy proponiendo el más puro de todos. O sea, entonces cuando vienen y te dicen, necesitas un acuerdo con la Fed. Mentira, necesitas un acuerdo con la Fed. De hecho, digamos, vos tenés ejercicios de dolarización que se dan de facto, porque, digamos, la gente, digamos... O sea, Bueno, por de hecho, ejemplo, acá los argentinos somos los que más tenemos dólar billete. no, bueno, per pero, digamos, cápita. pero ponele en Ecuador, cuando estalla la hiper, digamos, la gente se dolariza y empieza a usar dólares, y los políticos, ¿qué hacen? Acompañan la voluntad de la gente. Entonces, entonces no necesitas un acuerdo de la Fed, es mentira. No necesitas tener prestamista de última instancia, porque, digamos, o sea, el sistema está diseñado anticorridas, por lo tanto no necesitas tener Banco Central. Por lo tanto, muchas de esas críticas son infundadas. Aquellos que, por ejemplo, asimilaron mi propuesta con la convertibilidad, es también propio de ignorantes, porque si te estoy diciendo convertibilidad es estadio 3 y yo estoy en estadio 7, digo, por lo menos, digamos... Te comiste 4 dale, por lo menos anda a estudiar. Dijiste recién, Javier, me lo anoté, yo dejaría 10 impuestos. Te pregunto, ¿cuántos ministerios dejarías? 8. 8, o sea, tenemos hoy alrededor de 21. 21, 22, sí. O sea, bajarías a menos de la mitad. Obvio, claro. ¿Cuáles son esos 8? Hay 4 que ya están armados y están funcionando en la sombra, que es el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, todo lo que tiene que ver con bienestar social. Digamos que se está haciendo todo digamos, todo un paneo de todas las cosas que hay, porque hay un montón de instrumentos ahí. Digo, y ojo que hay algunos que son buenos. Ojo, digo, porque hay algunos que tienen que ver con la capacitación y otros que tienen que ver con la inserción laboral. Lo que pasa es que, claro, este gobierno hace todo mal y ni siquiera, digamos, permite funcionar las cosas que algunas están muy bien diseñadas. Cancillería, Economía, Desarrollo Social, ahí van 3. Sí, y infraestructura. Bien, 4. Sí, digamos, donde ahí, digamos, hay que tener todo el mapa de Argentina en materia, digamos, de los problemas logísticos que tiene Argentina. Y ahí, digamos, o sea, también tenemos gente de primerísimo nivel y muy involucrada y que, digamos, o sea, padece todos esos problemas. O sea, y ahora, digamos, o sea, estamos empezando a desarrollar toda la parte que tiene que ver con defensa y con seguridad. Ahora, Javi, obviamente no los vas a dar los nombres de la gente que está en este Ministerio en las Sombras, pero digo, ¿podés dar algún nombre de la gente que te gustaría que te acompañe en una posible fórmula presidencial o que te acompañe en el digamos, o que quieras que esté más cercana a vos en ese momento si te toca asumir la presidencia? Aquellos que estén dispuestos sinceramente a abrazar la idea de la libertad son bienvenidos. Bien. O sea, cualquier argentino de bien. Digamos, claro, que crea, digamos, o sea que... Pero no fantaseás con alguna fórmula ideal, decís, bueno, a mí me gustaría, qué sé yo, ir con este. ¿Alguna alianza por ahí? ¿A qué llamas alianza? No sé, por ejemplo, aliarte al sector más... a los halcones del PRO, por ejemplo. ¿Podría ser una alianza con ese sector? Pero nada dentro de Juntos por el Cambio. O sea, porque esto tiene que ver con como yo veo la política. O sea, yo creo que la política se tiene que separar entre colectivistas y liberales, si vos querés. Entonces, del lado de los colectivistas te queda la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, te queda el caso de la coalición cívica, te queda, digamos, las palomitas tibias de Juntos por el Cambio. Y es más, no son muy distintos que los kirchneristas. O sea, la forma de pensar... digamos, la organización social son iguales. De hecho, digamos, hay videos hay un video de Larreta, por ejemplo, con Fantino, que empieza a hablar y describe el multiplicador keynesiano. Fantino, hábil, le dice, pero vos sos keynesiano, y él le dice que, claro, por supuesto. Entonces Fantino dice, entonces sos como Kicillof. Y esa es la realidad. Digamos, yo les puedo, digamos, o sea, podríamos buscar discursos de Cristina Fernández de Kirchner cuando lo tenía Kicillof, digamos, como ministro de Economía, y recitar idénticamente igual de como recita Rodríguez Larreta. Por lo tanto, con los colectivistas no tengo nada.
Y después sí creo que hay otra forma de encarar estas cosas, que es con los liberales de verdad, no los empleados de Larreta, ¿ok? Y mucho menos con los que en sus filas, digamos, o sea, hicieron acusaciones que constituyen delitos. Entonces, en ese sentido, también habría lugar para el peronismo republicano, para el peronismo federal, para el menemismo, y obviamente que si los halcones quieren sumarse al proyecto liberal de la libertad avanza, son bienvenidos. Uh-huh. O sea que en definitiva de la política tradicional hay personajes que rescatás. Bueno, digo, o sea, es que creer que uno, digo, podría hacer esto solo es... No, bueno, pero es importante arrogante. aclararlo porque viste que está el purismo dentro de todo bueno, esto. Está bien, digo, sí, pero eso es... Sí, he visto puristas tomar posiciones y después, o sea, se panquequean porque si lo dijo A, entonces vamos a pegarle, ¿no? Porque lo dijo A. Sí. O sea, entonces nada, digamos, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Y después hay otro tema más que tiene que ver con esto. Fíjate esto. Para mí esas alianzas amplias con fines electorales no sirven. El primer ejemplo de eso lo tuviste con la alianza. O sea, se armó una estructura muy buena en términos electorales para ganarle la elección al peronismo. Y fue exitosa porque ganó, pero el gobierno fue un desastre. Después tuviste el caso de Cambiemos y fue otro desastre. Y, bueno, Frente de Todos está haciendo un desastre. Bueno, me expoliaste el remate. Perdón. Es decir, y entonces uno en algún momento pudo tener la idea de que como el peronismo es tan verticalista y, digamos, o sea, si se juntaban, ganaban y podían gobernar bien. Evidentemente no pueden gobernar bien. O sea, porque no, es muy difícil que vos quieras ir hacia un lado y tenés un aliado que quiere exactamente lo contrario. Es decir, imagínate, digamos, o sea, yo no puedo tener nada en común con los radicales. Si los radicales, digo, les gusta el Estado grande, les gusta la regulación, les gusta, digamos, meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿qué puedo tener, digamos, o sea, con eso? Nada. Hace 2 semanas, Manu, ¿te acordás? Contamos en este programa que Berbisky contó en una columna que Cristina consideraba que esto en un mes explota, que la situación del país. Cristina Kirchner. ¿Vos pensás en esa línea de Cristina? ¿Creés que esto explota y qué sería que explote? Mira, las condiciones técnicas como para un nuevo Rodrigazo están. Lo que pasa es que es bastante más complicado porque en rigor vos tenés un desequilibrio monetario que es el doble que el que tenías previo al Rodrigazo, pero tenés 10 veces más de pobres. Y cuando vino el Rodrigazo, después los pobres se multiplicaron por 5. Digo, no vas a poder multiplicar por 5 porque, digo, el límite es 100%, claro. Pero, digo, lo que te digo es que pasa que era un desastre social verdaderamente descomunal. Y las características que tienen todos estos procesos es que se dan por una caída de la demanda de dinero. Argentina tiene todos los números para que se dé eso. Pero lo que gatilla la caída de la demanda de dinero es una crisis política. Entonces, están todas las cosas para que haya una crisis y la realidad es que según lo que termine moviendo las piezas adentro del oficialismo, o sea, Cristina si quiere apretar un botón y esto estalla. Esa es la realidad. Porque está todo dado para eso. Por lo tanto, es una situación muy, muy delicada, digamos. Lo que sí yo le puedo decir a la población es que se quede tranquila, que yo sé qué hay que hacer, cómo se hace, y además tengo el coraje para hacerlo. Y evidentemente la gente, ¿no? Porque técnicamente estás rodeado de gente que te apoya y que... Sí, estoy con gente que, digamos, o sea, muy curtida con los números. Uh-huh. O sea, digo, entonces ya, digamos, de hecho hay 10 cabezas
pensando. Entonces, digo, es un tema no menor. Pero lo que suele pasar en esos casos, Javier, te pregunto, no sé quiénes son los que están asesorándote o los que vos querés que estén en un futuro gobierno tuyo, pero lo que suele pasar es que son gente que viene del sector privado con buenas intenciones, cuando se mete en el Estado, la dinámica del Estado es muy diferente. ¿Vos crees que van a poder con eso? ¿Trabajaron en el Estado estas personas? A ver, voy a poner este ejemplo. ¿Sabes cuál es la diferencia? El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Yo sí tengo claro a dónde quiero ir. Y además a mí no me molesta rodearme de los mejores, ¿sí? Y además, vos tenés que tener claro lo que querés, porque vos fíjate, Macri asumió y dijo, bueno, vamos a reformar el Estado, ¿no? ¿Y qué hizo? Lo puso a Ibarra. O sea, ¿cómo vas a poner? Vos necesitabas achicar el Estado y pusiste un tipo que ama al Estado. Es decir, si vos vas a nombrar ese cargo, tenés que poner a alguien que odia al Estado. Y él es el responsable de haber llevado el número de ministerio de 16 a 21. Entonces, digo, ¿qué estamos hablando? Entonces, la realidad es que vos tenés que, digamos, ir con todo, o sea, y lo más importante es que tengas la convicción. Y obviamente que hay gente que sabe cómo funciona esto también. Digo, la realidad es que, digamos, esto es muy divertido. Yo una vez se lo pregunté a una persona que detentó cargos muy importantes, entonces le dije, la pregunta es, ¿dónde carajo está la botonera? Claro, porque vos haces un ejercicio de economía y decías, toco acá, pasa esto, digo, ok, pero ¿dónde carajo están los botones? O sea, porque decime, y los botones en realidad, la botonera es la firma. Entonces también tengo las personas que saben lo que hay que escribir y los que hacen el chequeo de dónde tengo que poner la firma. Bien, bueno, la verdad que se te ve, sé que te tenés que ir porque tenés un compromiso dentro de media hora acá cerca, así que bueno, no te queremos retener más tiempo. Por supuesto, la entrevista quedó súper corta, tenemos un montón de llamados de la gente que no pudimos pasar y de preguntas de la gente que no te pudimos leer, pero se te nota con el objetivo o el horizonte claro, y eso es súper importante. Sí, yo digamos me metí en esto es para transformar a la Argentina, digamos, o sea... Igual no te lo esperabas, porque me acuerdo cuando te conocí, jamás hubieses imaginado que ibas a ser diputado de la Nación y precandidato a presidente de la Nación. Tampoco. O sea, si esto, yo siempre lo menciono. Un día estaba en un reportaje con Luis Novarecio. Yo tengo una excelente relación con Luis porque es un ser humano maravilloso. Y entonces estábamos en el medio del reportaje y me permite licencias que otros no me dejan, que es, por ejemplo, contestar haciendo preguntas. Pero como él sabe que yo no lo hago con mala intención, sino que es un formato retórico, entonces yo le contesté con una pregunta. Porque me dice, ¿vos te veías en este? Entonces yo le dije, vos me conocés a mí. Si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 años, ¿cómo era la respuesta? ¡Y en pedo! O sea, así es que en ese sentido... Bueno, de hecho estabas bastante en contra de la política tradicional, si se quiere. Yo sigo estando en contra de la política tradicional y es, digamos, eso hace que, además, cuando me arman las operetas, me las arman con gusto, porque me las arman con odio. O sea, a punto tal que se llegan a meter adentro de mi historia clínica, digo, cosas bastante feas hacen. Pero como estoy limpio, no tengo problema en que pase eso. Y la realidad es que yo lo que quiero es... También, digamos, la propia realidad me empujó, ¿no? Porque yo recuerdo el día que hicimos la fiesta en New York City y estaba José Luis que se iba a lanzar. Entonces viene Alberto Benegalinchi y me dice, pero usted no. Digo, no, profe, quédese tranquilo, yo estoy involucrado en la batalla cultural. Pero después el avance que hubo sobre la libertad de expresión, digamos, impulsado por Leandro Santoro, que era el asesor, no sé qué es ahora, digo, era asesor de medios. Diputado nacional. Sí, no, pero con Alberto, no sé qué relación tiene ahora con Alberto. Ah, bueno, sí, es de su círculo más íntimo. Era su asesor en términos de medios, y el tipo se paseaba por los medios pidiendo que se me censurara a mí. O sea, un escándalo. Y yo empecé a ver cómo cada vez había menos liberales y cómo, digamos, esa estrategia estaba funcionando y
y dije, la batalla cultural está en jaque, si no hacemos algo nos van a llevar puestos. Y bueno... Ahora, pero en estos años, Javier, que cambió tu vida, en los últimos 4 o 5 años cambió tu vida, o sea, vos ahora sos una persona a un altísimo nivel de exposición, te pregunto, ¿qué costos y qué beneficios tuvo? Costos y beneficios. En realidad, a ver, yo ya venía teniendo mucha exposición. A ver, digamos, el año pasado, con Gloria Álvarez, entramos en el libro de los Guinness, digamos, por la clase de economía más grande de la historia de la humanidad. En realidad, la clase más grande de la historia de la humanidad. O sea, necesitábamos 3.000 personas en línea durante 20 minutos, tuvimos 20.000 durante 80 minutos, y eso porque, digamos, chocamos contra la capacidad del Zoom. Zoom solamente tiene 3 salas en el mundo de 10.000 personas, y nos dijeron, nunca se llenó ninguna. O sea, y nosotros dijimos, mirá, tenemos más o menos 45.000 inscriptos, digamos, o 50.000 llegamos, o sea, vamos a estar entre 15.000 y 17.000, digamos, si un tercio participa. Entonces dijeron, bueno, excepcionalmente nos dieron 2 y la rompimos, porque, digamos, o sea, se taponaron las 2 salas, o sea, llenamos 2 salas de 10.000. Entonces, digamos, bueno, ese es un beneficio y un costo. No, pero esto era antes de la política. Ah, bueno. O sea, a ver, pero yo hacía charlas y metía 5.000 personas. Bueno, ahora meto 20.000. Bueno, claro. No, pero el tema es que lo que estás haciendo no es gratis, digamos. ¿Cuál es el qué es lo que hoy sentís que estás pagando? ¿Qué costo sentís que hoy estás pagando por lo que haces? Y tengo menos tiempo libre. O sea, ahora trabajo todos los días de 6 de la mañana a 12 de la noche. ¿Salís a comer? ¿Vas al cine? ¿Vas al teatro? ¿Qué haces? Bueno, anoche fui a ver Drácula. ¿Al Luna Park? Sí. Entonces, digamos, cuando terminó iba a ir a saludar al cantante, que es maravilloso, a Pepito Cibrián, a Mahler, y tardé como 40 minutos en llegar porque era selfie. Claro. O sea, para caminar 20 metros. Encima vos no tenés drama con eso, o sea No, yo lo tomo como parte del proceso. O sea, si vos querés involucrarte, lo tenés que hacer. Es cierto que ahora no puedo hacer selfies como antes, porque digo, ahora digo, o sea, una cosa es 1.000 personas o 5.000, digamos, ya era muy difícil de manejar. Digo, ahora, digamos, o sea, con estos actos que de repente vienen entre 15.000 y 20.000 personas, como que un poco más complejo. Digo, no tenés tiempo, no tenés forma de hacerlo. ¿Comés asado con amigos? ¿Hacés deporte? No. ¿Por decisión tuya propia o porque no podés? No, los únicos ratos libres que tengo los disfruto con mis hijitos de 4 patas, con Conan, con Murray, con Milton, con Robert y con Lucas. Y después una de las cosas, como me mudé lejos, entonces en lugar de despotricar del tiempo que llevo en el auto, ¿qué hago en el auto? Leo. Entonces, por ejemplo, esta semana que pasó me leí un libro que se llama Defendiendo la deflación. Libro muy divertido, porque todos los argumentos que usaron los econochantas argentinos en contra de la dolarización es para divertirte, o sea, y quedan en evidencia como lo trucho y chantas y mediocres que son. Bueno, ojalá que primero, ojalá que vuelvas a pasar por acá por el programa. Eso cuando me invites. No, acá invitado por supuesto está siempre. Lamento haberte robado algún minutito más de lo que teníamos previsto. Pero vos decís que estoy cerca, digamos, del canal. Y bueno, supongo que a medida que pasa el tiempo y te sigamos entrevistando, más allá de que, bueno, la gente sabe que nosotros hablamos de manera personal. Sí, bueno, somos amigos. Supongo que nos irás contando un poco más del armado y de lo que esperás y de con quiénes te vas a ir rodeando en este camino, que en algún momento lo vas a tener que decir, ¿no? Porque, sí, bueno. Digo, lo que pasa es que prefiero que los dejen trabajar tranquilos. Si no, le van a empezar a arruinar la vida desde ahora. O sea, ya bastante quilombo es cuando estás... que se le arruinen más adelante. Claro, o sea, digo, ¿me entendés? Así que en ese sentido, pero, o sea, yo, digamos, no quiero, digamos, que cambie mi lógica de mi vida en ese sentido. O sea, yo creo que el gran riesgo es subirte al pony. Yo, digamos, ayer me metí en el Luna Park con mi hermana y con Lilia, que viene para sacar las fotos, y estábamos ahí, O sea... Uno más. Sí, entre la gente. ¿Me entendés? Y la verdad que cuando fui a saludar digamos, que me pareció, digamos, algo maravilloso, digamos, que me recibieran,
pero ya tardás 40 minutos en caminar, salir Seguro, del asiento hasta por donde podía entrar por el costado de la orquesta, o sea. Bueno, es un costo no menor ese, el no tener tranquilidad cuando uno sale, cuando uno va a comer, cuando uno... Mira, no es un costo menor. Pero te voy a contar, porque sí, pero también genera satisfacción, porque yo Obvio. cuando fue lo de Córdoba, nos fuimos a comer a Carlos Paz con el equipo. Y obviamente hice 60 selfies, o sea, con lo cual, digamos, la comida fue un poco más complicada. Y vos sabés que cuando digamos, nos levantamos todos y nos fuimos, la gente se puso de pie y ovacionaba. Había 400, era un lugar muy grande, había 400 personas. Yo no podía creer. Súper emotivo aparte, ¿no? Sí, sí. En definitiva, el sacrificio que uno hace ahí está es como que representado. la gente, digamos, lo valora. Y ayer, digamos, o sea, estaba metido dentro del Luna Park, despeole. Y cuando salí, otro despeole. Claro. O sea, así que bueno, nada, digamos, o sea, pero yo creo que la gente se aburrió de que le mientan. Ujú. Totalmente. Entonces, y ya tienen identificado quienes le cagan la vida. Y yo estoy yendo contra esos hijos de puta.